Samaná, que son 84 kilómetros de distancia horizontal. El día 11 de abril de 1980, a las 7 de la mañana, es la hora en que todo el personal de la base personal, y a esa hora en Arequipa, que es zona de sierra, el cielo es sin nubes, un despejado, sol radiante, visibilidad ilimitada. Este personal, 1.800 personas, observaron al final del campo una especie de globo a la distancia que se acercaba muy lentamente hacia la base, siendo una base en retroceso. Siendo una base militar, en las cartas de navegación figura un perímetro como de 25 millas, donde ninguna aeronave civil o militar puede sobrevolar o ingresar sin el permiso de la torre de control de esta base. Entonces, al detectar este objeto, comenzaron a preguntar ¿qué es? La torre de control preguntó si la torre de control de Arequipa sabía algo, si del país sabía algo, nada. Se le llamaba en las frecuencias local, internacional de emergencia y no había ninguna respuesta. El año 1980 en el Perú no existían globos. No sé, es un globo, pero aquí en el Parque Aéreo de Perú no tenemos globos, pero ¿de dónde podrá venir? No responde, no llama, si está perdido tampoco avisa. Pero siendo base militar, toda base militar por norma protege sus bienes de la inteligencia externa. Y es decir, puede ser una nave que se está acercando para tomar fotografías, filmaciones y querer hacer inteligencia nuestra, hay que evitarlo. El comando de la unidad me llamó al escuadrón aéreo que salga un avión y lo destruya antes de que éste se acerque a la base. Llegó la orden al escuadrón, inmediatamente yo estaba piloto alerta, me dijeron, Oscar, cumple la orden, agarra el avión y destruye el globo. Entonces yo salimos del escuadrón, mirando el globo, calculando dónde estaba. Ahora sí la siguiente, ¿no? Un objeto que poco a poco se iba acercando a la base. Cuando hablo del personal, el inicio de la cabecera de pista, o sea, subí el avión, arranqué y la siguiente, inicié el despegue, un viraje por la derecha para, si la pista va directamente al sur, yo tenía el sol saliendo por el este, a mi izquierda, e iba a atacar dejando el sol a mi espalda para tener mejor visualización. En posición de tiro, una vez ya colocado en la mira, con todos los parámetros normales, cómodo para el disparo, no, solté una ráfaga de 64 obuses de esos de 30 milímetros, del tamaño de la gaseosa. Los obuses cuando se disparan salen cada milésima de segundo y se van interponiendo, dispersando poco a poco, y lo que decimos es se genera una pared de fuego, porque si en vez de ir a un solo punto se van dividiendo así entre varios metros, pero uno sobre otro, y lo que sea impactado va a ser fuertemente dañado o destruido. Son obuses que atraviesan planchas metálicas, tanquetas, destruyen autos, camiones, o sea, son potentes, y al esperar que esto explote después de toda la ráfaga que envié, la primera sorpresa vino ahí. Yo he disparado, esperaba a ver que explote el globo y no pasó nada. Digo, oye, no puede ser. El no puede ser, mientras yo lo pensaba, este objeto comenzó rápidamente a desplazarse hacia el norte, ascendiendo y agarrando altas velocidades. Hablamos esto de que sucede en segundos. Yo tomo puntería, llego pues a los 1000 metros de distancia, lanzo la ráfaga, en un segundo el obús debe estar impactando y al siguiente segundo el objeto estaba moviéndose. Entonces, entre el segundo que disparo, el segundo que llega la bala, el segundo que el objeto sale, en esos 3 segundos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se va, lo persigo. Apenas el objeto comenzó a elevarse, yo también corté mi descenso, puse la postcombustión del avión para mayor potencia y velocidad y comencé a perseguirlo. Así. La persecución se dio desde la base aérea de La Joya, donde el objeto del globo estaba a 600 metros de altura, comenzó a desplazarse
hasta que hemos llegado a 11.000 metros de altura, de una distancia de 84 kilómetros de hora, casi en la vertical de la ciudad de Camaná. Yo en ese lapso de persecución mantenía un promedio de 900 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. Este globo tampoco se alejaba mucho, o sea, no me dejaba muy atrás. Cuando acá se detuvo en su aceleración, se detuvo en seco, dije, uy, se quedó parado, ahora es mío. Al detenerse hice mi maniobra para esquivar, tomé mi posición de apuntarlo y para llegar a la distancia de disparo, o sea, básicamente en el avión uno coloca el punto de la mira, que decimos el Piper, el punto sobre el objeto y ahí van a ir todas las balas o las armas, los cohetes. La computadora de tiro regula para que todo se vaya hacia ese punto. Entonces, una vez que estaba centrado en la mira, me esperaba yo solamente la distancia. Si disparo muy lejos, el obús no llega. Si disparo muy cerca, las esquirlas pueden rebotar hacia mí y malograrme el avión. Entonces hay un rango de disparo. Estando así como que 50 metros antes de llegar a la distancia de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito. Así, ¿no? Esa es la persecución. Y así, una aceleración vertical de 1000 metros. Así como vimos en el video de los rusos que ese cilindro se les escapa muy rápido y aún ya se les va, igual, yo venía a atacar y comenzó a subir y me quedé sin blanco. Otra vez se detuvo a los 1000 metros y volví a tomar posición, más o menos como me mantenía a 1 kilómetro de distancia para poder hacer la carrera de disparo y tomar la puntería cómoda. Me he vuelto a acercar y estando ya cerca de la distancia de disparo, volvió a subir, ya 13.000 metros. Dije, ahora me quedé acá abajo, de acá abajo lo vuelvo a atacar. Me he vuelto a acercar hacia él y estando cerca a disparar, volvió a subir. 3 veces me hizo esa aceleración. Hasta esos entonces yo ya venía con la mente dándome vueltas por todos lados. Mi misión es destruirlo. En el primer intento, por más que solté la ráfaga de obuses, no se destruyó. Inicialmente dije, bueno, este globo, ¿qué pasó? No le di, ¿qué fue? O a un hueco le he hecho y un globo con un hueco comienza a desplazarse por el efecto del aire que se escapa. Pero en la persecución desde la base aérea hasta Camaná, yo decía, oye, si era por un hueco, ya debe estar sin aire, ya debe empezar a caer. Pero sin embargo no caía. Cuando se detuvo en seco, ¿qué pasó? Ya no sube más, ya no tiene aire. Pero cuando comenzaba a ascender esas aceleraciones verticales, ya decía, ¿qué es esto, no? Yo era el atacante, el objeto era muy inerte, nunca hacía intento de enfrentarme, o sea, se mantenía esquivándome, pero no enfrentando. Entonces yo con la confianza de continuar y acá tengo que hacerle algo de todas maneras. A la tercera vez que me hizo estas aceleraciones, llegamos a 14.000 metros, el avión opera normalmente hasta 15.000. Uy, ya 3 jugadas, no, voy a acelerar mucho, subir muy vertical, o sea, muy alto y descender para un ataque vertical. Una vez que lo tenga enfocado, por más que sube, ya no se me escapa y ahí le doy. Y lo que hice fue así, ¿no? De lo que estaba con él, me alejé en una aceleración a velocidad supersónica, obtuve 1.6 Mach, o sea, 1.6 veces la velocidad del sonido, vendría a ser como 1.850 kilómetros por hora. Regresé con esa velocidad y habiendo dejado el objeto en su sitio, comencé a subir. La siguiente. O sea, en esa visualización yo he ascendido, lo he dejado al objeto a un costado. Pero, la siguiente, la sorpresa fue de que yo esperando el momento ya para hacer mi ataque vertical, el objeto que estaba parado hizo un ascenso súbito y se puso a la par conmigo. O sea, de lo que estaba acá subió y nos emparejamos los dos. Y el punto de puntería que yo tenía que colocarlo sobre el objeto se me quedaba debajo del objeto, entonces yo no podía disparar porque no le iba a dar. Y buscaba en qué forma hacer que mi avión suba más y suba más para poder tener el punto sobre el objeto. Y así en ese ascenso nos hemos ido hasta 19.200 metros, como 63.000 pies. El avión tiene cabina presurizada, usamos los trajes de antigravedades, mientras no reviente la cabina no pasa nada adentro, ¿no? Entonces en estas
altura mi avión llegó ya flotando, ya la velocidad supersónica con la que empecé el ascenso ya se fue perdiendo. El ala variable que tiene este avión, la adelanté, saqué los slats, que son dispositivos de sustentación para que el avión flote en algo, pero no podía poner el punto sobre el objeto. Desde que empecé el ataque hasta estos momentos ya iban como 22 minutos. Y mientras buscaba cómo mantenerme arriba, se encendió la luz indicadora de bajo nivel de combustible. Mi avión me indicaba, tienes el suficiente combustible para regresar a aterrizar. Ante eso dije, ya no puedo continuar ataque, ya ¿qué hago? Me tengo que regresar, pero antes de irme voy a acercarme a verlo mejor. Porque yo mantenía entre 800 y 1000 metros de separación, me acerqué hasta unos 100 metros de distancia. Y al acercarme a esa distancia y poderlo ver claramente, vino la siguiente sorpresa, ¿no? Era un objeto enorme, de 10 por 10, pero que tenía esta configuración. Toda esta parte superior era acrílica, cremita, así media amarillenta, y todo esto de acá abajo era una superficie metálica, que con el sol del día, esto brillaba a lo lejos, pero en esta superficie no tenía nada externo. Entonces no puede ser, decía, yo conozco un globo, esto debería ser de tela, esto de canastilla, aluminio, pero que sea tan sólido y no tenga lo que tiene un avión convencional, motores, alas, ventanas, algún dispositivo externo. O sea, ¿qué es? ¿No? O sea, vino la sorpresa de no saber contra qué me estaba enfrentando. La siguiente, en esta toma también de otro ángulo, ¿no? Toda la superficie acrílica y la parte metálica. Al ver esto y comprobar, vino la sorpresa de decir, wow, o sea, esto no está en mis conocimientos de velocidad de combate como un posible aeronave conocida que hay en el sistema militar, ¿no?, del mundo. Entonces, inicié mi retorno, llamé a la torre de control y le digo, me estoy regresando por combustible, que salga otro avión y continúe el ataque que estoy abandonando. Y me dijeron, ¿qué pasa con el globo? Que no es un globo. Digo, es cualquier cosa menos un globo. Le digo, no tiene antena, ventana, motores, es todo acrílico, metálico. Le digo, no, y no se ha impactado con mis obuses. ¿A qué altura lo dejaste? 63.000, vertical de Camaná, correcto. Entonces consultaron algo y me dijeron, mira, el objeto está fuera de la base, ya no va a ser inteligencia, está a una altura que no operamos normalmente, no va a salir otro avión, continúa tu retorno. Regresé a la base, aterricé y nos reunimos en el escuadrón aéreo todos los involucrados en el tema. Involucrados era porque cuando dieron la orden de que el avión salga a destruir este objeto que se acercaba, se activó el plan de defensa de la base. O sea, unas 460 personas que fueron a su posición de combate con los misiles, los cañones, los sistemas de armas, muy atentos a que si el avión fallaba y el objeto se acercase a la base, tenían que aplicar otro sistema de defensa. Más todo el personal que estaba atento, como dicen, tenía 1.800 testigos todo el tiempo atentos a lo que estaba sucediendo. En el debriefing que hicimos en el escuadrón, yo conté lo que había hecho, todas las maniobras, etcétera, etcétera. El jefe de radares informó, nosotros en los radares no detectamos la llegada del globo hacia la base. Por eso que no hubo una alerta primaria y solamente fue visual. Mientras el avión salió a perseguirlo, en la pantalla del radar aparecía el avión desplazándose, pero no había otro objeto. Salíamos de la cabina a mirar el cielo y se veía la estela blanca del avión por la altura y el objeto cercano brillando por el sol. Pero no salía en el radar. Los que estaban encargados de los cañones antiaéreos dijeron, sí, estamos por acá, y ese objeto por abajo parecía una lata de leche y se desplazaba en contra del viento, a muy poca velocidad, pero en contra del viento. Entonces, en ese tipo de narraciones y de eventos, todo el mundo nos quedamos sorprendidos, oye, ¿qué fue? ¿Cómo es? Y el comando de la base dijo, mira, este objeto no cumplió su misión de espionaje, está alejado de nosotros, no pasa nada, así que nadie habla nada. Así que, por favor, todo el mundo en silencio, esto no se comenta. Si hay comentarios de este tipo, vienen periodistas, investigadores y pueden descubrir los secretos que tenemos en la base. Perfecto.
Todo el mundo acató la orden, quedarnos callados, ni comentarios, ni más. El tema dentro de la Fuerza Aérea sí lo conversamos entre nosotros, los que estuvimos en esa época ya sabían que yo había trabajado contra un ovni, porque después de ese briefing me reuní con la gente de servicio de inteligencia que tenemos en la Fuerza Aérea a buscar en todos los catálogos de armas del mundo a una nave similar y no había. O sea, todos usan un tipo de dispositivo. Entonces dijimos, conclusión, esta es una nave no conocida por nosotros, tecnología que no es conocida por los sistemas de inteligencia, quedó como un ovni. Cuando definimos que era un ovni, dije dónde estuve, con quién estuve, qué he hecho, wow, pero no pasó nada, son pacíficos. A partir de ahí comencé a andar con un maletincito que decía, si me encuentro otra vez me voy con ellos, ¿no? Esa tecnología la quiero conocer, poder desplazarme, moverme, hacer, o sea, ya me interesé por el tema y comencé a averiguar, ¿no? Si a mí me ocurrió lo del año 80 el evento, esta es una foto del 96, todavía continuamos volando normal, nadie me tildó de loco ni etcétera, porque había sido un evento normal de trabajo militar. Y dentro del escuadrón aéreo también hacemos concursos de tiro usando el avión como arma en los polígonos. Y tenía alguno que otro premio por haberme ganado los concursos. Algo así como que un equipo de fútbol, ¿quién patea el penal? El que tiene mejor ranking de meter penales. En este caso, ¿quién destruye el globo? Que vaya el que podría darle mejor. Entonces, por esa razón me designaron, no tanto porque estaba ahí al costado, ¿no? Entonces, este fue mi caso. Un caso que del año 80 hasta el año 2001 no volvió a ser comentado. 21 años sin ser comentado. En el año 2001, a fines de año, noviembre, diciembre, la Fuerza Aérea de Perú creó la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Entonces me dijeron, Óscar, yo ya estaba en el retiro, ya puedes contar tu experiencia a los medios de prensa y televisión. Yo le dije, oye, no tengo ganas de salir en la televisión, eso que te maquillan, no quiero, ¿no? No, pero haz algo. Ya escribí una historia que salió en los periódicos publicada en diciembre de 2001. Para febrero de 2002 ya me convencieron de una entrevista televisiva. De ahí ya di la entrevista y periódicamente cuando había un objeto extraño sobre Perú o Lima me llamaban para conversar, revivir mi caso, ir ampliando. El año 2007 me invitaron a Washington, a una sede de la prensa, a hacer una presentación de mi caso. Ahí me entregaron ese documento que acreditaba que había tenido yo el evento en forma real. Para el año 2008, History Channel me pidió hacer un documental de mi caso y trabajamos con ellos en Los Ángeles. Y de ahí hemos estado periódicamente haciendo entrevistas. Pero la más interesante fue esta del 2013 con la cual inicié. 40 expositores, temas de todo tipo. Y esta información que quiero compartir directamente a ustedes para tomar conciencia de lo que hay. A mí me sorprendió, pero son realidades que hay que ir aceptándolas porque va a ser a partir de ahora nuestro diario vivir. En este caso, Paul Heyler, ex ministro de Defensa de Canadá. Él dijo, 8 años de ministro de Defensa, 25 años trabajando en el Departamento de Defensa, y siendo ministro de Defensa pude observar muchos reportes de ovnis, tanto sobre Canadá como en otros lugares del mundo. No tan rápido, ¿no? Entonces él dice, la gente de Estados Unidos, ¿no?, y de todo el mundo tienen derecho a saber lo que está ocurriendo en nuestros cielos. Era un canadiense hablando en un fórum dentro de Washington, Estados Unidos, pero la autoridad que le antecedía como ministro de Defensa era grande, muy creíble. Dice, ¿no? Y en una reunión de un comité de seguridad, él manifestó en la ONU, los extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Y según él narraba, perdón, no tan rápido, y como él narraba, decía, por si acaso, acá en la Tierra entran y salen diariamente 100 ovnis. O sea, ese es el récord que le han sacado a la presencia ovni del espacio hacia la Tierra,
que entran por China, por Sudamérica, por África, por Europa, Estados Unidos, Ecuador, Perú. Me dice 2 acá, 3 allá, 5 allá. Tu suma son 100 diarios. Tamaños muy diferentes. Entonces, esta realidad es la que hay que ir tomando en cuenta. Nos visitan y este personaje de mucha credibilidad se mandó con una precisión fuerte para los mismos americanos. La siguiente. Al menos hay 4 especies que nos han visitado desde miles de años. Ya, como él dice, ministro de Defensa, tomé conocimiento de esta realidad ovni y comencé a indagar y fui descubriendo esto, ¿no? 4 especies que nos visitan desde miles, desde antes de Jesús ya había presencia ovni en la tierra. Entonces, le dijo al propio gobierno americano, que hay extraterrestres vivos en la tierra en este tiempo presente. Entonces todo el mundo, ¿pero cómo es? Ahí le va. 2 de ellos trabajan con el gobierno de Estados Unidos. 2 alienígenas vivos. Y le llaman los altos blancos. ¿Y que dónde están? En propiedad de la Fuerza Aérea Americana. Decían, ¿pero en qué sitio? En un cuartel de artillería de Indian Spring, Nevada, y que se está trabajando laboralmente con ellos. Y en ese fórum que había militares retirados, etcétera, reconocieron, efectivamente, nosotros trabajamos con los alienígenas hace muchos años. Y ya comenzaron a confesarse y qué nos informaban estas autoridades. Nosotros en el Área 51, desde el año 47 que sucedió el tema de Roswell, donde hubo rescate de alienígenas, estamos trabajando con ellos. El gobierno apoya nuestro desarrollo tecnológico en base a la tecnología alienígena. Y decían, se imaginan 60 años trabajando con ayuda alienígena, gastando promedio de 3.000 millones de dólares al año en estos desarrollos tecnológicos. ¿Qué cosa no hemos desarrollado? Y dentro de esta exposición, él seguía que la cooperación se da con la Fuerza Aérea, sobre todo, hay intercambio de tecnologías. Pero él dijo, ya no les cuento más, mi interés es que se divulgue lo que estoy hablando al mundo. El mundo necesita saber, todo el que paga impuestos, ¿no?, debe saber que su dinero está invertido en estas cosas. Y decía, y pensando en los humanos, así como los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, ya se hicieron a la idea de que el ratón Mickey o ratón Pérez fue una chistosada de niño para pagarte el sol por los dientes, y que Papá Noel te da los regalos hasta que descubriste que era un familiar. Mire, podemos superar el que nuestros hijos de 10 a 15 años estarán estudiando carpeta a carpeta con estos alienígenas. Dice, la presencia de alienígenas están entre nosotros, colaboran con nosotros, todos son pacíficos y hay que empezar a aceptarlos. Empezar a aceptarlos para poder tener desarrollos más adelantados que los que se dan ahora solamente a nivel militar, ¿no? Vivimos en un cosmos repleto de vida de diversos tipos. Ahora dice, ¿no?, si algunas civilizaciones son más avanzadas que nosotros, puede ser humillante. Oye, nosotros, mira lo que tenemos, sí, pero en otros países hasta los chiquitos vienen en su platillo y nosotros estamos en moto, ¿no? Pero dice, superar esta humillación, un paso muy necesario para nuestra supervivencia en el futuro. ¿A qué planetas podemos ir? ¿Cómo logramos hacer la nave para transportarnos? Entonces este es un video de Paul Heller que les habla muy directo a ese fórum y donde estaban los congresistas americanos, todas las autoridades posibles que había, y era bajo juramento y era una verdad cuando presentó las pruebas. Entonces son cosas que para mí también me llamó mucho la atención. Oye,
este señor de Canadá, aquí dentro de Estados Unidos, a su público les saca las verdades y ellos tienen que aceptarlas. De hecho es cierto, no puedo negarlo ni dudarlo. Y para completar esta información, también se presentó el video de un ex agente de la CIA. Un miembro de la CIA, como dicen, locación no revelada dentro de Estados Unidos, es un ex miembro de la CIA, 70 años, que ya estaba por morirse de cáncer y decide contar ciertas verdades. Me dice, yo ingresé a la CIA y mi jefe me inscribió en el proyecto Libro Azul, un proyecto que buscaba información sobre ovnis en Estados Unidos, en el mundo, y lo documentaban, le daban credibilidad o lo desvirtuaban, ¿no? Entonces, poco a poco fui tomando conocimiento de lo que se iba apareciendo en este proyecto. Dale. Y dicen, y había pues cuando menos los grises y los aliens, y el incidente de Roswell, que marcó para Estados Unidos el contacto con extraterrestres formal, ¿no? Y dice, no, siendo miembro de la CIA, hice un voto de no decirle nada a nadie hasta que tuviera 40 años desde que sucedía. Me dice, me he esperado hasta los 50 años y ahora sí se la voy a contar. Ya estoy liberado del compromiso de juramento con mi gobierno, ahora sí voy a hablar lo que me he enterado y he sabido, ¿no? Dice, para el año 1958, cuando él entró al proyecto Libro Azul y a trabajar en la Casa Blanca, el presidente Eisenhower de ese entonces los llamó a él para una misión. La misión era averiguar qué había sobre los aliens que el MG-12, Majestic Group 12, era un nombre de un grupo del gobierno que se encargaba de desvirtuar, de desmentir todas las cosas que los gringos decían. He visto un ovni, no, mentira, usted es loco, tampoco. Decían, ¿por qué crearon este grupo para la desinformación de su gente? Los militares de esa conferencia dijeron, mire usted, el año 47 estamos terminando la Segunda Guerra Mundial, empezamos la Guerra Fría con Rusia. Al tener la oportunidad de desarrollos tecnológicos con los alienígenas, y vimos que sí podíamos desarrollarnos, había que evitar que los rusos se enteren qué estábamos haciendo nosotros. Se montó el Área 51, empezaron los trabajos de tecnología avanzada, pero si un americano decía, señor, he visto un platillo azul, cállate, que ese es mío, mentira, usted no vio nada, era un pájaro azul, Superman, ¿no? Entonces nos dedicamos a desmentir a nuestra gente porque había que proteger nuestros adelantos tecnológicos. Y así sigue que el gobierno americano ya se acostumbró a que nadie dice nada porque lo van a desmentir. Pero sin embargo, aquí en Sudamérica sí somos libres de hablar, de comentar, de escribir, y acá no tenemos ese impedimento ya por costumbre de no hablar, ¿no? Ahora sí es fácilmente para nosotros tocar el tema y no te van a decir loco tampoco, ¿no? Hay mucha aparición como para pensar mal, ¿no? Entonces, decía, este grupo de los alienígenas que no me están reportando nada siendo el presidente. Fueron al despacho oval del presidente Eisenhower, donde estaba junto con el vicepresidente Nixon, y desde esa oficina del presidente llamaron al Área 51. ¿Y qué le contestaron? Que el gobierno no tenía ninguna jurisdicción sobre lo que estaban haciendo en el Área 51. Entonces el presidente, al escuchar eso, ¿qué le queda? ¿Qué se han creído estos militares? Soy el presidente y no me informan. Así que, ¿qué les dijo de vuelto? Quiero que tú y tu jefe vayan al Área 51 y que le digan al encargado que tiene hasta la próxima semana para ir a Washington y reportarse ante mí e informarme qué hay sobre los alienígenas. Que si no lo hacían, Eisenhower iba a llevar su propio ejército y apoderarse de la base. Entonces este agente de la CIA dice, con mi jefe nos fuimos hasta el Área 51, ya con esa advertencia de una semana para dar información, nos recibieron, nos llevaron como 13, 15 millas dentro de los límites del Área 51 y vieron ciertos hangares, entonces las puertas del garaje, había diferentes platillos voladores.
Dice, platillos voladores extraterrestres y platillos voladores terrestres, que Estados Unidos ya estaba desarrollando sus propios platillos voladores. En el primer hangar estaba la nave de Roswell, que tanto la negó Estados Unidos, que tanto la desmintió, pero en esta conferencia en Washington estaban los nietos de los bomberos que rescataron los cuerpos de Roswell. Y decía, mire usted señor, mi abuelo llegó y nos tomamos la foto con este metal que está en las inscripciones de la nave alienígena. Y mi abuelo cuando llegó y apareció después de rescatar a los cuerpos, no pueden desmentirlo de que no existió Roswell. Roswell sí existió. Y así varias personalidades presentaban las pruebas, ¿no?, que eran bajo juramento. Entonces la nave de Roswell estaba como estrellada. Aparentemente todos los aliens habían muerto excepto dos. Una pareja, hombre-mujer. Entonces, al hablar de que había parejas, también adicionalmente sacaron unas pruebas. Hay un documento como de un montón de tomos donde una doctora habla. Al contacto con el alienígena del Área 51 se le empezó a enseñar inglés, porque por la telepatía no era fácil escribir lo que queríamos. Me dice, en 2 horas algo aprendió, pero en 2 semanas la conversación era fluida, una gran capacidad de asimilar el idioma nuestro. Y a partir de ahí empezamos a trabajar hablándonos en inglés normalmente. O sea, escritos que corroboran de que se trabajaba con alienígenas vivos, ¿no? Este periodista es muy conocido, que entrevistó a pedido del moribundo de ese agente de la CIA. Entonces conversaban, ¿no? ¿Y qué fuente de poder tenían estas naves de Roswell, los platillos? La siguiente. Una especie de fuerza gravitacional invertida. O sea, le llaman la ingeniería del punto cero. O sea, fuerza gravitacional autogenerada y no necesita combustible para funcionar. Y se polariza norte, sur y se desplaza a discreción. La siguiente. El código matemático de la diagrama invertida, yo la tengo, decía él. Bueno, tú la tienes y hay otros ingenieros que también la tenían ahí en esa mesa de negociaciones, ¿no? O sea, dice, dentro de mi visita al Área 51 pude ver todo tipo de grises y otro tipo de extraterrestres. Después nos mostraron el video de la autopsia. Una autopsia que no es tanto la que sacaron una vez en televisión y todo el mundo dijo que era mentira, que el cordón del teléfono no era el adecuado para la época. Sí, para la época en la calle, pero para el desarrollo tecnológico dentro del Área 51, de repente ya estaba hecha hace tiempo. Entonces dijo, vamos a entrevistar a un alienígena vivo. Y lo hicieron. Hoy no teníamos ni idea de qué cosa íbamos a ver y que sea algo tan real, porque todo eran grabaciones, fotos, comentarios, cuando él estaba en el proyecto Libro Azul. El alienígena que entrevistaron parecía humano en cuanto al tono de su piel. Es que aquí vamos viendo de que todos los alienígenas son figura humanoide, cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un tórax, y igual, 2 ojos, 2 orejas, boca, ¿no?, nariz. Entonces, los ojos más grandes de lo normal, pero eran 2, no eran 3 ni 4. El cerebro un poco más grande, la nariz muy pequeña, y dice algunos, como vieron los grises, los otros tipos, ¿no?, algunos alienígenas tenían la nariz muy pequeña, otros un poquito más grande. Lo que sí, en los oídos, solo huecos, no había el pabellón que usamos. La boca siempre pequeña. Entonces el periodista le dice, ¿y para qué te llevaron allí de todas formas? ¿Cuál era el punto? Era comprobar de que había alienígenas vivos trabajando con los militares americanos y que había que informarle al presidente. O sea, desde esa época ya había trabajo con alienígenas. Y el mundo de la CIA ponía la plata para que ellos trabajen en secreto, ¿no? Ya cuando regresaron, bueno, dentro del Área 51 los llevaron a otro edificio donde vieron el avión U-2, el avión que volaba muy alto tomando fotografías, después el pájaro negro,
la siguiente, ¿no? El SR-71, que también volaba más rápido que una bala de fusil. O sea, tecnologías que los americanos iban desarrollando para adelantarse a los rusos, según ellos, ¿no? Después de esta información de ver al alienígena, de ver los ovnis, de ver los proyectos secretos del pájaro negro o U-2, regresaron en el avión presidencial a Washington y se reunieron nuevamente con el presidente. En el segundo piso de la Casa Blanca estaba el presidente Eisenhower, vicepresidente Nixon y el director de la CIA, Hoover. Y comenzaron a narrar todo lo que ellos habían visto. Y les contamos toda la situación alienígena, ¿no? Los platillos, la entrevista, las autopsias y toda la realidad que era del momento, ¿no? Y sobre todo esos proyectos secretos que se estaban desarrollando y que el presidente no conocía. Y acá el periodista le dice, pero yo creo que Eisenhower sí sabía de los alienígenas. Y el otro le dice, sí sabía, no se sorprendió cuando hablamos de los alienígenas, pero sí se sorprendió de los, adelante, ¿no? De los programas encubiertos que él no tenía conocimiento. Ahora, en este tema, los congresistas, que eran los panelistas, decían, señores, tengo 8 años en el Congreso y nadie me ha contado de esto. Y uno de los militares que está por ahí le dice, señor congresista, los militares, como ellos dicen, el complejo industrial militar mantiene 10 niveles de inteligencia y usted está en el nivel 4. O sea, usted tiene que conocer hasta nivel 4, más de esto es clasificado para su nivel de inteligencia. Y el congresista le dice, entonces el presidente Obama, ¿qué es? Nivel 7. ¿Cómo? Mi presidente de Estados Unidos es nivel 7, sí. El 8, 9 y 10 es exclusivo de nosotros los militares. Porque el presidente es una persona que rota cada ciertos años. Y si lo amenazan, puede hablar. El militar, si lo amenazan, puede dar la vida porque está acostumbrado a eso. Y nuestro deber como militares es proteger a la humanidad. Por eso mantenemos cosas que no están al alcance del mundo civil. Porque nosotros vamos a trabajar siempre para proteger a la humanidad. Entonces, una gran sorpresa para todos es que, oye, ¿a qué nivel estamos, no? Pero ahí se fue dando. Ahora, de esta conferencia y de todos los apuntes que logré hacer, por acá estoy dejando al señor Jaime Rodríguez información de los links donde puede encontrar todos estos videos, porque todos son una semana entera todo está grabado en videos, traducido en otros idiomas, donde puede obtener más información de la que ahora les presento para después se las puede enseñar, ¿no? Por ejemplo, de esta audiencia ciudadana, ¿qué cosa anoté rápidamente? El resto, más o menos que no lo tomé en cuenta, ¿no? ¿Qué dice, no? El caso Roswell fue real. Lo que ocultaron por 50 años, ahí tuvieron que asumir que era real. En el año 80, en el Reino Unido, en bases operadas por la USA, decían, oye, ¿cómo el gobierno inglés permite que los americanos estén dentro de su territorio? Es que son convenios entre gobiernos, así como en nuestro país, en Perú, tenemos bases de americanos que están apoyando lucha contra el narcotráfico, etcétera. También en el Reino Unido aceptaban bases americanas. Dice, un UFO aterrizó 2 veces cerca de estas bases. Y los soldados que iban a acercarse un momento a ver qué ocurría, porque dice, un UFO luminoso dentro del bosque. En esa conferencia estaban 2 sargentos que habían participado de llegar a tocar ese ovni. OVNI para nosotros, UFO para los americanos. Me dice, el soldado narraba, correcto, aterrizó el objeto, me fui con una patrulla a buscarle, éramos 10, le dije a uno más, sígueme, y el resto me espera, pero la radio había interferencias y entramos con el otro sargento solos al bosque. Vimos el objeto, un platillo de 3 metros de diámetro, un montón de inscripciones, lo tocamos, era un metálico, y comenzamos a escribir todas las anotaciones de afuera. Después de tocarlo unos 30 segundos, el objeto se iluminó y se fue. Regresamos a la base a informar y resulta que no habían tenido comunicaciones, comenzamos a sentir mal
y descubrieron que al tocarlo habíamos recibido una fuerte descarga de radioactividad. Nos han tenido mucho tiempo curándonos del efecto de la radioactividad, pero a mí desde esa época del 80 ya no existimos en los efectivos de las Fuerzas Armadas, nos han borrado. ¿Cómo sí? Entonces venimos acá a este fórum a reclamar que nos reconozcan los derechos médicos, estamos mal y no tenemos ni seguro social, nada, porque nos borraron del servicio. Como dice, tú no exististe, porque ya hablaste de que habías tocado. Entonces, en esa semana se hizo toda una carta y reconocimiento para que le devuelvan todos sus derechos a este par de sargentos americanos. Se mantiene el contacto con alienígenas vivos. Hay 14 países que ya han abierto los archivos UFO libres. Aquí en Sudamérica, aquí tenemos a Perú, a Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador también, ¿no? Y también Francia, Japón, ya han abierto sus archivos. ¿Hay que? Ya no podemos tapar la información que el público necesita y tiene derecho a conocer. Hay animales mutilados. Los biólogos y médicos que estaban en esa conferencia decían, mire usted este caballo sin cabeza, esta vaca sin un cuerpo, ¿no? O sea, han sacado partes de animales como para investigar, pero usando una tecnología de un corte láser, donde al cortar cauterizaban, por eso no hay ninguna mancha de sangre alrededor de la parte que le han sacado al animal. O sea, tecnología que médicamente no usamos, y si usamos en hospitales, no en el campo. Entonces, tecnología fuera de la normal conocida en la medicina. Ejemplo, en el año 67 narró un capitán Salas americano que decía, yo estaba jefe de la base de los misiles nucleares. Una noche apareció un ovni sobre nosotros y nos desactivó todas las armas, ninguna funcionaba. No puede ser, sí, esto sonó la alarma de los perros, ladraban las alarmas, miramos al cielo un ovni y nuestras armas ninguna funcionaba, nos desactivaron militarmente. Entonces, desde ahí comenzamos a desarrollar tecnologías para contrarrestar a los alienígenas, porque ya había el apoyo de los alienígenas del año 47. O sea, los que tenían en Estados Unidos en el año 51 no eran los mismos que estaban acá sobre esta base desactivando sus armamentos, eran otros. Acá, igual, ¿no? En el año 74 y 76 por Wyoming, UFOs que volaban sobre las bases nucleares y les creaban interferencias para que no puedan activar sus armas. Pero como decía este capitán Salas, ya después de estos años ya teníamos una tecnología electrónica de respaldo para así poder activarlos. Si en el año 6-7 nos sorprendieron, para el año 7-6 ya no. Que en el año 45 el radar, un enorme platillo del tamaño de 3 portaaviones. ¿Cuánto mide un portaaviones? Un portaaviones de punta a punta, pues habrá de 300 promedio, si hablamos de 1000 metros, y esto es el año 45, que todavía los aviones eran a hélice, ¿no? Entonces, muy alto, no pudieron atacarlo. El 49, el FBI reporta invasión del espacio. O sea, el FBI americano reconoce que hay violación del espacio, pero no conocen qué tipo de naves, si son rusas, alemanas, de quién será, ¿no? Todavía está terminando la guerra mundial. En el proyecto Libro Azul dice 12.000 casos, pero de los 12.000 casos no tenían la credibilidad rigurosa de la ciencia para aceptarlos. Pero hubieron 701 que no pudimos desmentirlos. O sea, si decimos de que, oye, basta con un evento para creer que sí hay, 701 nos demostraba que había en demasía. Dicen, los ovnis estaban demostrando sus capacidades, desactivaban armas, anulaban comunicaciones y desarrollaban altas velocidades. Entonces presentaban videos, o de repente ustedes también han visto videos, como en el caso de Israel, hace como 3 años, creo que un UFO luminoso desciende sobre la cúpula dorada que hay en Israel y después de unos 30 segundos se mete una disparada que la vista se te pierde y ya se fue. Ya altísimas velocidades, tipo ya disparo, ¿no? Tipo rayo.
en el caso de los terrestres, la incapacidad de investigar por qué hacen lo que hacen, mejor lo oculto. Cuando hablamos de que el año 47 la presencia OVNI en Estados Unidos, no, también el año 36 ya hay un reporte escrito que en Alaska habían trabajadores, un montón, como 40 trabajadores, y un UFO triangular enorme los comenzó a sobrevolar despacito. Todo el mundo lo escribe, lo dibuja, que exacto, había, ¿no? O sea, ovnis registrados en fotos por todo sitio. En el año 2003, narraba un médico, ¿no? Dice, hubo un paciente de un hospital que fue operado, su familia lo recogió del hospital, lo llevaba a su casa, y en el trayecto por la autopista vieron que unas pelotas tipo golf luminosas se metieron al carro, se pusieron sobre la barriga del señor que había sido operado de una hernia, y lo miraron, como dice, unos segundos y se fueron en fila. Me dice, sí, me dice, entraron unas bolitas luminosas al paciente que lo vimos atrás, nosotros asustados sin tocarlo y ver cómo se le dan vuelta y se iban. Correcto, le digo, ahí vamos conociendo que hay ovnis chiquititos y ovnis de 3 o 4 tamaños de portaaviones. O sea, ovnis en todo tipo de tamaño y forma, no solamente los platillos que conocemos, ¿no? En el 2006, un UFO de 40 pies, ¿cuánto es? Como 13 metros, se mantuvo 10 minutos en el aeropuerto de Ojara. Por eso el gobernador de esa zona, que estuvo presente, fue el año que el 2007 presidió la conferencia, pues dijo, señores, yo siendo gobernador, máxima autoridad, reconozco que sí vi por 10 minutos un platillo sobre el aeropuerto principal que tenemos acá en la ciudad. ¡Wow! O sea, hay gente que sí, libremente habla y sin temores porque él acredita. Yo soy la autoridad que les digo lo que vi. Punto, ¿no? En Alaska, un ovni del tamaño de 4 portaaviones. Este es un vuelo de Air Japan, por 31 minutos fue acompañado así, a 5 kilómetros de distancia, un ovni de más de 1.200 metros de diámetro. Adentro se les acabaron las fotos porque dice, lo hemos filmado, fotografiado, todo. ¿No? Regresamos a tierra y nos dijeron, ¿sabes qué? Cállense, que no reconocemos lo que ustedes han visto. Pero acá están las fotos, ahí están. Entonces, eventos donde mucha gente reporta y hasta ahora hay información que por ahí la tienen, ¿no? Ahora dice, en Alemania, en un lago aparecieron 2 UFO flotando. Dice, de uno de ellos se vio una escotilla, salió un alienígena, nos miró en la orilla lo que estaba mirando, se volvió a meter, salió del agua y se disparó al espacio a una velocidad increíble, ¿no? Ahora, esto está de moda. En México, en Perú, acá también en Ecuador, cada vez que erupciona un volcán, hay un ovni que por ahí se le acerca a dar vueltas o se mete al cráter. Hay filmaciones, fotografías, testigos de que eso se va dando, ¿no? Y así como se meten a la incandescencia de un volcán, también encontramos lo mismo cuando hay UFOs cerca al Sol y no se queman. Si ustedes entran a Google y ponen UFOs cerca al Sol, van a ver video del satélite americano que 24 horas se enfoca al Sol. Un UFO más grande que el planeta Tierra, 80 horas chupando energía del Sol. Hasta que se aleja y, se ve la lengua de captación de energía y cuando se aleja ya la estela que deja de alejarse. Y así hay un montón de avistamientos. En un momento también ese satélite capta en 3 sitios diferentes cerca al Sol, diferentes naves espaciales captando energía del Sol. Pues digo que no nos dejen, que no nos apaguen el Sol, ¿no? Pero parece que eso les interesa, meterse a lo que es la energía del magma, ¿no? A un tipo de recarga de pilas. Dentro de esa semana de conferencias, lo más impactante fue los resultados. Cuando hablaban los militares, la gente de la CIA y los científicos, ¿qué nos dijeron? Actualmente, en el complejo industrial militar hemos desarrollado lo siguiente. Acuérdense, 60 años de investigación con ayuda alienígena y 3.000 millones de dólares anuales para gastar. ¿Qué tenemos? Motores con el campo de energía del punto cero,
que no utilizan gasolina, gas o carbón. Tenemos la capacidad de brindar energía eléctrica gratis a todo el mundo. Así como por Wi-Fi uno chapa la señal de internet, tú tienes un aparato on-off y lo prende y lo apaga porque en el espacio ya está repartida la energía, ¿no? Un principio del científico Nicolás Tesla, que decían, yo irradio y que esté cerca tiene energía gratis. No lo dejaron desarrollarla porque generaba perjuicio a las empresas eléctricas. Tenemos la cura para todas las enfermedades. Dice, no podemos evitar que te enfermes, pero te metemos una máquina que renueva todas tus células y sales como nuevo. La teletransportación. En estos temas, cuando nos decían, oye, la guerra, la época, ¿cómo es? Viaje a las estrellas de Mr. Spock. Lo que se veía en esa serie ya no es nada a lo que ahora tenemos en el Área 51. Tecnologías increíbles, ¿no? Como esta que vamos hablando. Me dicen, ¿se imaginan irnos de Washington a Londres en 2 minutos? Vamos. Debemos desarrollar la teletransportación y estos portales que podemos instalar en cada sitio para movernos. Tenemos nuestras propias naves para volar al espacio. Sí, hemos desarrollado en el curso de los años, tenemos nuestras propias naves. Ya nos hemos ido a la Luna, a Marte, y le preguntaban, pero señor, ¿y eso del tapador espacial con sus cohetes y el fuego que lanza? Ese es para el público. Militarmente ya hemos hecho nuestro trabajo. Tenemos sistemas de protección contra la guerra electrónica muy avanzados. Dice, ya los alienígenas no pueden anularnos el uso de nuestras armas. Y también hablaban de esto, ¿no? Que creó cierta polémica. Ahorita en el espacio ya lo hemos militarizado. Hay muchos satélites que ya tienen capacidad de defensa o ataque, porque en las conclusiones de esta semana de exposiciones era de que no son 4 especies, sino 20 especies las que nos están visitando. Dice, las 20 especies, conclusión general, todos son pacíficos, todos tienen la voluntad de apoyarnos, pero como decían los militares, perfecto, todos son buena gente porque hasta ahora son buena gente, pero yo no conozco sus reales intenciones. Yo pongo frente a mí 20 personas y yo sorpresa, este es vegetariano, a él le gusta la pizza, a este le gusta la comida china, a este la dieta, a este la música folclórica, a este el rock. Cada uno tiene sus reales intenciones que no las ha manifestado. Entonces nos cuidamos ante cualquier eventualidad. Entonces, esto que fue en 2013 y está visible en estas páginas del internet para ver lo que se habló de voz propia de los protagonistas, nos debe llamar a esa realidad del momento. Existe la vida extraterrestre, hay alienígenas vivos que trabajan con los Estados Unidos y, bueno, el militar que hablaba cuando decía el complejo industrial militar no es potestad de Estados Unidos. Trabajamos en coordinación con Alemania, China y Rusia para proteger al mundo. O sea, si tú quieres tocar a uno, estás chocándote con todos. Pero no se preocupen, nuestra misión siempre es la protección de la humanidad. Entonces, bajo esas realidades de estos años, y como dicen, en 10, 15 años estaremos ya compartiendo nuestra vida común, y que Alemania tiene sus propias naves, su propio todo. Por ejemplo, vamos a adelantar el tema de los UFOs terrestres. Acá vemos de Estados Unidos un helicóptero transportando un platillo, la siguiente, 2 aviones escoltando otro platillo en su vuelo de prueba. O sea, son hechos por Estados Unidos, dale. Dentro de sus hangares, sus vuelos ovnis, otra, transportándolo en su camión para llevarlo de un sitio a otro. Son fotografías que he ido consiguiendo en los eventos que he estado y entre los expositores intercambiamos el USB, ¿no? Acá
cuando había los F-86, ya se hablaba de estos platillos hechos por los americanos, chicos, más grandes, y estamos hablando pues, del año, ¿qué? 70. Del año 70 ya tenían sus platillos, dentro de los hangares, cómo los hacían flotar, volar. Igual, aviones acompañando a platillos, pero sin intención de ataque. Este está con el ala adelante a baja velocidad para acompañarlo, dale. Igual, acompañamiento. Helicópteros también que hacen lo mismo, acompañando platillos. Este es Rusia. A Rusia también ha tenido caída de ovnis en su territorio, así como Roswell en Estados Unidos, también ha habido en Rusia, porque según comentaban los militares, decían, el platillo venía a la Tierra, pero acá se encontraba con diferentes vientos, temperaturas, presiones, o teníamos en esa época unos radares tan potentes que los desestabilizaban y terminaban estrellándose, ¿no? Entonces, hay platillos que se han estrellado en Rusia y de ahí han rescatado también alienígenas vivos para trabajar con ellos. Otro modelo ya no es el de los árboles, sino este es en otro sitio. En Rusia igual, sus Mi-21 y ya tenían sus platillos acostados. Alemania, desde la época de Hitler, ya empezó a desarrollar sus platillos con ayuda extraterrestre. Te encuentras, ya son, si había aviones a hélice a su costado, estos ya tenían los platillos hechos. Les faltó tiempo para usarlos en la Segunda Guerra, ¿no? La que sigue. Como que hace un despegue con toda la estela del motor que está usando, parece que ha sido por aire, no por magnetismo, cerca de los Zeppelin, acompañando protección de Zeppelin, con todo su diagrama y las fotos oficiales de ellos. O sea, Estados Unidos, Rusia, Alemania han desarrollado tecnología con ayuda extraterrestre. O sea, países que, como dicen, el complejo militar que protege al mundo. Ahora, para finalizar, una recapitulación de los modelos de aliens que hemos ido captando y son los que están dándonos vueltas por acá. No todos, pero sí los que he podido recopilar en base a estas conferencias, ¿no? Alienígenas chiquititos. ¿Cuánto? 10, 12 centímetros. Una palma de la mano. Por ejemplo, este es notorio. Este es un alien, 18 centímetros, encontrado en el desierto de Atacama, en Chile. Este es un esqueleto completamente adulto. Lo sometieron a miles de pruebas y el ADN no es humano. Y sobre esto, el año 2012, 2011, hicieron una serie, una película, por Peter Grieg, que fue el que se encargó de pagar todos los estudios para determinar la procedencia de este ser, ¿no? Acá también por la zona del Asia, de Rusia, también esqueletos formados de seres chiquititos. Dale. En la palma de la mano, comparándolo con el de Atacama, por ahí se dan. Estos hablan de que reducción por jíbaros, pero no van, ¿no? ¿Ven? Cuerpos, esqueletos ya formados, diferentes tórax, pero siguen siendo chiquititos. Ya los medianos, vamos encontrando estos restos que estuvieron por la área 51, que había los grises y otros más. Cuando hablaban de la autopsia, que el teléfono no funcionaba, pero son fotos del área 51. Otro modelo de alienígena. Aquí encapsulado para conservación. Cuando hablan de la autopsia de grande, aquella autopsia de otro alienígena, su interior diferente al humano.
acá manteniendo vivo otro. Estos son los cadáveres de Roswell. Esta es una momia de 60 centímetros en Egipto, momia alienígena por los ojazos. Y en una de las pirámides hay un gráfico donde hay un faraón con este hombrecito como un loro acá en su hombro, ¿no?, que era su asesor. Estos son fotos de un video del alienígena que estaba vivo en el año 51. Conversaba, caminaba, que le enseñaron a hablar inglés. Este es un alienígena congelado en la zona del hielo, hasta que lo derritieron y lo sacaron. Acá vemos alienígenas enormes, y tan enormes que se van a sorprender. Del chiquitito de una palma de la mano llegamos a encontrar seres de 6 metros de altura. Dale. Que es en la zona de Rusia, se han dado los gigantes. Al siguiente, comparen tamaños, pero son fotos reales que presentan las autoridades, y ese día las presentaban también como pruebas. Señor, en estos sitios hemos encontrado esto. Entonces, todos son humanoides, todos son buena gente. ¿Qué nos puede dar cada uno? No sabemos, pero hay que explotarlo, ¿no? Es una posibilidad interesante. Ahora, cuerpos encontrados, porque igual como todo ser orgánico en un momento muere, cuerpos de alienígenas en algunos estrellamientos o combates que ha habido por ignorancia nuestra de combatir. Acá es una figura que, como dicen, oye, ¿qué hacía Kennedy en el año 51? El presidente ha ido a visitar sus propiedades. Otro tipo de alienígenas así afectados por algo, ya en la bolsa de muertos, cuerpos mutilados por algún tipo de explosión, accidente, que ya ven los esqueletos, difieren en los tórax a nosotros, ¿no? Tamaños y formas diferentes en el mundo de esas 20 especies que, como dicen los médicos, son las que tenemos registradas. Esos ojos grandes, varios modelos de ojos grandes, son cráneos que no tienen la característica del humano, ¿no? Esa forma de ojos así medias cuadradas, con mentón pequeño, y así encontramos varios. Todos dientes normal, pero los ojos nos van cambiando, los cráneos. También había seres luminosos que se desplazan en el aire. Y ahora con las cámaras tenemos una capacidad de captar imágenes que, si acá hablamos de 800 imágenes, acá le estoy consiguiendo 40, ¿no? O sea, hay mucho más por ver, tener, y a veces sobre lo mismo, muy similar, ¿no? Acá hay una recapitulación de lo que hay, y como dicen, helada, ¿no? Dale. Y así como parecen lo que parecen, son. Y esta es la información que quería compartir. Una recapitulación de lo que a mí me ha parecido muy interesante. Por mi parte, le doy gran credibilidad a lo que les he visto, porque he sido presente en este último simposio que hubo en Washington. Con juramento y con pruebas nos presentaron todo lo que les he compartido. O sea, la realidad es esa. Tenemos presencia alienígena, la tecnología nos siendo muy útil para nuestra vida, podemos mejorarla y aceptarla a lo que venga. Yo he sido muy escéptico de creer en este tipo de eventos, apariciones, pero ante lo que se va dando y las evidencias, no hay forma de dudar, o sea que no hay que dudar. En un momento me preguntaron, ¿tú eres católico? Sí. ¿Y qué? ¿Y lo que hablas y lo que dices va en contra de tu religión? Nunca. Miremos la Biblia, ¿qué dice la Biblia?
Dios vino a hacer la tierra, o sea, Dios no era terrestre. Nos hizo, y los que hemos nacido acá somos terrestres. Mi Dios vino de afuera a hacer la tierra, y si mi Dios es extraterrestre, no dudo que con él esté todo su coro de ángeles. Así que no dudo para nada en mi fe. Y si vemos, todos somos imagen y semejanza humanoides. Y todos, aparte de los humanos que dicen que nos paramos matando, ellos son buena gente, nos cuidan, nos ayudan, nos desarrollan. O sea, de acá para adelante es buscar más el acercamiento a este tipo de personas o seres y empezar a compartir, ¿no? Por un sitio lean la experiencia del Papa Juan XXIII cuando se entrevistó con un ovni, perdón, con un alienígena en Castel Gandolfo. Y después de la entrevista se acerca del secretario y le dice: no te preocupes, los hijos de Dios están por todas partes. Punto. Interesante narración que pueden ir buscando por ahí. ¿Podemos prender las luces, por favor? Gracias. A veces es difícil en poco tiempo poder transmitir mucha información que es producto de muchos años, pero creo que lo que nos ha presentado el comandante es un compendio, ¿no? Lógicamente el punto central de esto ha sido su experiencia personal, que con lujo de detalles les había comentado a ustedes al inicio. Podemos hacer unas 4 o 5 preguntas, ¿es posible, comandante? Si alguien desea preguntar del público, por favor. No tenemos un voluntario que nos ayude con el micrófono, pero podrían acercarse aquí o hablar fuerte, a lo mejor le escuchamos. Ok, hable por favor. Sobre el programa CETI, que es el de las instalaciones, de las máquinas, no estoy muy seguro si es en Estados Unidos. Es en Arecibo, Puerto Rico. En el 75. Exacto, en el 75. Entonces, no sé cómo llamar, eso es, acorde a eso es la ciencia, ¿no? Sí. Según ellos, esto sería la pseudociencia, si no me equivoco. ¿Por qué siempre están en constante pelea, por decirlo de alguna forma? Y ellos tratan de decir que ellos tienen pruebas y acá, entre comillas, no hay pruebas. O sea, de negarlas. Entiendo su dilema. Mire, vivimos en un sistema tan aberrante y compulsivo en donde todos los sistemas nos han fallado. Todos, absolutamente todos. Aquí al comandante le mandaron a callar 22 años su experiencia. Entonces, el dilema que tiene la humanidad ahora mismo es: ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene que decirles a ustedes, amigos que se han dado cita hoy día aquí, quién tiene que decirles a ustedes que los ovnis existen? ¿Quién? ¿La NASA? La NASA tiene 236 juicios por mentir. El último juicio es el del doctor Gilles Lavin, que trabajó durante 7 años en el proyecto de vida en Marte y quedó confirmado que hace 40 millones de años hubo vida en Marte. Y ahora el doctor Gilles Lavin le está siguiendo un juicio a la NASA para que explique por qué ocultan la información. Los astronautas, Stanton Friedman, el mismo ministro de la Defensa, Paul Heller, ¿no es cierto? Gordon Cooper en su momento, Buzz Aldrin ahora, Stanton Friedman, cuánta gente, astrofísicos, ¿no?, que han estado en conexión con la NASA, han hablado y han dicho: señores, esto es real, esta es una realidad. ¿Quién tiene más educada la vista para saber lo que está viendo en el espacio aéreo? Un piloto de combate. Tienen el armamento, tienen el sistema de comunicación, de rastreo, etcétera. Es decir, para mí esto es una evidencia.
Ese dilema, mi querido amigo, lo vamos a tener hasta el último día de nuestra vida, lastimosamente. Permíteme una acotación. En noviembre estuve en Iguazú, una conferencia así sobre ovnis, y un científico que presentó un tema, me impactó. Decía, nosotros somos la Tierra con el Sol, sistema solar, dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve. ¿Y se mueve cuánto? Ya lo más cercano, ponle 3.000 millones de años moviéndose en avanzada y girando. Y en esos 3.000 millones, ¿cuántos planetas vamos recorriendo que lo dejamos y se nos queda atrás? El universo es infinito, llevamos 3.000 años avanzando a velocidades increíbles y no se acaba el universo. Y como miramos un telescopio hoy día, mañana está cada más atrás. O sea, hemos pasado billones, trillones de planetas que cualquiera de ellos puede estar habitado. Pensar que la Tierra es el único, nunca. Por lógica, ¿no? Entonces, así, miren la rotación que tiene la Vía Láctea, el Sol acá al centro, pero la Vía Láctea avanza y va dejando otras galaxias cercanas. O sea, increíble la demostración que nos hizo y tiene razón. Pues. Es como una pista más para que usted saque su propia conclusión. Esto es personal. El hecho de entender el fenómeno ovni, lo hemos repetido en varias ocasiones, tiene 3 condicionamientos. El primer condicionamiento es que es un tema atemporal. Esto pasó en 1980, la experiencia del comandante, pero pasó pues. O sea, no es que porque estamos en el año 2015 ya no pasó. O sea, aquí tenemos la evidencia de prueba. Entonces, ese es uno de los condicionamientos que tiene este tema, que es atemporal. Roswell, pasamos 64 años discutiendo hasta que el FBI hizo público los documentos. 64 años, ¿no? Entonces, el tema con el fenómeno ovni es que lastimosamente no ha sido incluido en las materias pedagógicas. En la escuela ni siquiera nos dan astronomía básica. Considero que si en la escuela pusiesen astronomía básica, empezaran a despertar la mente de las nuevas generaciones y tendrían una óptica diferente de esta misma realidad. Entonces, yo considero que esto tiene que ser personal e intransferible, el entender, no creer. El fenómeno ovni no es cuestión de creencia, no, es cuestión de entender. Y cada persona tiene su capacidad de entender. Si hoy no lo entienden, no pasa nada. Están viviendo su propio proceso. El haber asistido a esta reunión a lo mejor contribuye de alguna manera con la información a este proceso. No pasa nada. Entonces, algún día a lo mejor lo van a entender. Es personal e intransferible. Es como la cédula de identidad. ¿Habrá otra pregunta o estamos? Sí. Para entender esta respuesta que le voy a dar, va a haber tenido que leer los libros de JJ Benítez. No sé si quienes están aquí, alguien leyó los libros de JJ Benítez. Tenía un informante, perfecto. Ese informante era Mirlo Rojo, ¿verdad? Ya. Mirlo Rojo fue Gordon Cooper, uno de los primeros seres en orbitar este planeta. Y él filtraba información de la NASA y se la pasaba a JJ Benítez. Cuando murió Gordon Cooper, quedó al descubierto. Entonces, aceptó Benítez que fue Gordon Cooper su informante. ¿Ya? Entonces, este informante es el que le dio todos los detalles a JJ Benítez. Y JJ Benítez, financiado por la editorial Planeta, hizo una serie de 13 documentales. Y en uno de esos documentales incluyó estas bases selenitas en la Luna, hangares que tenían dinteles de 7 metros de altura, lo que quiere decir que los seres que habitaron o habitaban ahí eran seres de 7 metros de estatura, mínimo. Digo, si esto tenía 7, ellos deberían haber tenido 5 o 6, algo así, ¿verdad? Y esas bases la Luna las bombardeó.
las bombardeó. Así como ahora ya van a bombardear Marte. Ya están preparando el proyecto para echar bombas de hidrógeno en Marte. Pruebas tácticas que se llaman, porque a decir de ello, eso va a ayudar a evolucionar la vida. Elaboraron el proyecto Terraformar Marte. El proyecto Terraformar Marte tiene un presupuesto tan gigantesco que solo con el 25% que van a gastar en ese proyecto se acabaría el hambre en África. Entonces, esas son las incongruencias que tenemos. Ahora, usted verá si lo que existió sobre la Luna es real o no es real. Ahí están los documentos. Esta es la información. Sí, a ver, a la dama, perdón. Sí. A ver, el señor, ¿cuál es? Allá mismo. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok. Yo creo que no hay que pensar ni observar muy lejos del planeta, ya que aquí en nuestro propio planeta existen vida en partes que no se puede imaginar uno, en temperaturas bajo de 40 grados bajo cero, y asimismo en partes cerca de los volcanes hay especies, hay animales que existen. Entonces, ¿por qué podemos ponernos en duda la existencia fuera del planeta? Bueno, uno de esos ejemplos es el mar. El mar es otro mundo dentro de nuestro propio mundo. Y a veces me pregunto si los peces saben que nosotros existimos aquí arriba, ¿no? O sea, que nosotros vivimos con lo que ellos se mueren. A veces me pregunto eso. Lastimosamente se dan cuenta de que nosotros existimos ya cuando es tarde, ya están en la sartén, ¿no? Hasta el momento conocemos 13,000 formas de vida bajo el agua, pero se estima que debe haber más de 600,000 formas de vida. Formas de vida, y con las características que usted anota. ¿Dónde hay otra pregunta? A ver, mijo, córrese. Allá la dama, Coquito, allá, la dama. Muy buenas noches a todo el público, señor Rodríguez y al señor comandante. Me alegra mucho poder estar aquí. Mi pregunta, mi incógnita que yo tengo desde muy pequeña, porque me ha gustado leer sobre el Triángulo de las Bermudas y todo eso que encierra ese misterio, yo pregunto, el señor comandante dijo que los extraterrestres están aquí desde antes, aún de la época de Jesús. Si ellos con esa tecnología tan avanzada que tienen, ¿por qué no han venido y han colonizado la Tierra? Así como lo hicieron, por ejemplo, los europeos cuando descubrieron América. Esa es mi pregunta. ¿Por qué ellos no vienen y abiertamente ya colonizan la Tierra o hacen algo aquí en la Tierra? Y no que andan escondidos, como si tuvieran miedo de que nosotros o los terrestres nos van a hacer algo, si no tenemos la capacidad ni siquiera de poder, como dice que usted les disparó. Entonces, ¿por qué no se presentan abiertamente? ¿Por qué no colonizan la Tierra con esa tecnología tan avanzada que ellos tienen? Gracias. Bien, al respecto, se escucha en la conferencia la gente que filosofa o tiene contacto con estos alienígenas, que dicen, ellos acompañan nuestra evolución, nos ayudan de vez en cuando con una tecnología, pero por lo pacífico que se ha mostrado, y es una forma que hay que reconocerla, nunca han matado a los humanos, nunca han asolado territorios, nunca han dominado zonas, no somos esclavos de ellos. Acompañan nuestra evolución, como él decía, son nuestros hermanos mayores. Y hasta ahí nadie debe tenerle miedo o pensar en que hay que eliminarlos apenas los veamos. Más bien buscar un acercamiento para tener esa influencia de su tecnología, de su conocimiento, para mejorar nuestra calidad de vida.
Por otro lado, también en estas conferencias con gente experta manifestaban, en tales épocas se han firmado protocolos entre alienígenas y gobiernos tipo americano para presentarse ante el mundo, pero momentos previos el gobierno dijo no, pero señor, nuestro protocolo, incluso había con Alemania, que Alemania le prestaba humanos para que ellos experimenten, y los alienígenas llevaban humanos para experimentar y reconocer, pero después se los regresaban vivos, se supone. Pero había un protocolo de que yo te doy tecnología, tú me das humanos, etcétera, y tal fecha me presentas, pero el humano siempre reconocía el tratado y que no se presenten, y los tenía siempre ocultos por decisión gubernamental. Y hasta ahora es lo que sé, ¿no? O sea, un gobierno americano en el 2013 dice no quiero presentarlos, déjamelos que sigo trabajando con ellos. El mundo no está en capacidad de conocer lo que tenemos. Y esa es una conclusión de la semana que estuve en Washington, cuando se le pidió a los americanos, señor, ya suelten lo que tienen, que el mundo necesita África con comida, con electricidad gratis, usar motores que no nos hagan gasto de gasolina. Dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, al final, entre todos los asistentes y los congresistas, se hizo un paquete con toda la información y una carta dirigida a la ONU para que aproveche esta información y la aplique al mundo. Y después hemos mandado un par de cartas de refuerzo a senadores, gobernadores, para que apoyen que tanta tecnología ya, pues, que se brinde a la tierra, nos va a mejorar un montón, ¿no? Pero el por qué no se presentan oficialmente, yo sé que es decisión de gobiernos, y no solamente de americanos, sino también de otros países, ¿no? Gracias. Al fondo. Sí, buenas noches. Unas consultas para los dos panelistas. Desde su punto de vista, ¿qué implicaciones podría tener las pruebas del colisionador del CERN que se van a realizar ahora en el mes de septiembre? Digo esto porque existirían representantes del Vaticano que están esperando pues que milagrosamente se abra un portal y vengan nuestros hermanos mayores, como ustedes les llaman, a visitarnos a través de este tipo de pruebas. Inclusive 2 años atrás se había suicidado unas personas por precisamente al saber de estos hechos. Y el otro es el proyecto Blue Beam. ¿Qué relación tiene o qué implicaciones podría tener con respecto al tema en cuestión? Gracias. Mire, yo creo que a veces se le va la mano a los científicos, ¿no? Yo considero que los científicos le andan rindiendo un culto esclavizante a la materia, utilizando tecnologías que están completamente divorciadas del humanismo. El tema del colisionador de hadrones, buscando la partícula de Dios o el bosón de Higgins, yo considero que es jugar a ser dioses. Porque si existe un proceso natural de evolución que nosotros estamos siguiendo, siempre tratamos de alterarlo. ¿Cuál es la explicación de esto? Que el ser humano, los científicos en especial, nunca han hecho un voto de humildad y han reconocido sus límites. Usted es una persona limitada, yo soy una persona limitada. El no reconocer los límites es renegar de la creación de Dios. Si yo a usted le pongo aquí afuera ahora y le digo, a ver señor, mire esos perros ahí en el Cerro Santana, ¿usted los ve? Usted no los ve porque su vista, si es perfecta, trabaja en una frecuencia óptica de 10.000 Armstrongs, no más. Pero si le pongo a su lado un águila, el águila trabaja en 115.000 Armstrongs, el águila sí los ve. Si estuviese por aquí un perro, este perro a lo mejor está olfateando la pizza que están haciendo acá afuera, pero usted no. ¿Por qué? Porque el perro tiene 40 veces más agudo el olfato que el ser humano. Y así puedo seguir con la lista. El número de neuronas que tenemos en nuestro cerebro no está diseñado para entender el cosmos, porque estamos en un proceso de evolución. Somos seres que habitamos este planeta en un nivel muy primario de evolución. Somos seres que todavía se matan por un partido de fútbol. O sea, somos seres que estamos en primero o segundo grado de escuela y estamos tratando de dar manotazos a cosas que no nos van a servir absolutamente para nada. Respóndame usted, ¿qué es mejor?
¿no es cierto?, acelerar el proceso del colisionador de hadrones o arreglar el problema migratorio de tanta gente que muere por las guerras. O sea, ¿en qué planeta vivimos? Este es el problema. El problema es que no hay lógica. Estamos haciendo todo al revés. Todo al revés. Si yo mataría a esta señora a este rato, saco un revólver y la mato, se me acabó la vida. Mañana 25 años de cárcel, sufro el repudio de toda la sociedad y tremendo periodicazo, ufólogo se volvió loco, mató a una pobre señora. Ese es mi futuro inmediato, ¿no es cierto? Ok, supóngase que dentro de 15 días va el presidente Correa allá a la frontera y se vuelve a pelear con Humala por un trozo de terreno. Y vamos otra vez a la guerra y me llevan a mí a la guerra y Paco Moncayo me da una tremenda ametralladora último modelo. Y yo... Pasan 6 meses, firman el acuerdo de paz. Digo, si siempre firman el acuerdo de paz, ¿por qué no empezamos por ahí? Y después de que firman el acuerdo de paz, pasan otros 6 meses y me llaman al Congreso. Venga acá, señor Rodríguez. Usted, en la guerra con el Perú, mató en un día 400 peruanos. Es un héroe, me condecoran. ¿Se ha visto todas las medallas que llevan aquí los militares? ¿Ok? Me condecoran. Aquí maté a una persona, se me acabó la vida. Allá maté 400 y me condecoran. Esa es la lógica de este planeta. ¿Ya? Y la ley de los religiosos dice no matar. No dice no matar peruanos, no matar chilenos, no, dice no matar. Y esa misma ametralladora va bendecida por el obispo castrense, ¿verdad? O sea, explíqueme la lógica. Quiero saber la lógica para entender. Entonces, el problema es que estamos viendo un sistema mediático haciéndole el juego a algo que ni siquiera entienden. Estamos jugando con cosas que no entendemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un voto de humildad. El ser humano tiene que aprender a hacer un voto de humildad. ¿Para qué? Para aprender a vivir en paz. Primero eso. Tenemos que aprender a vivir en paz. ¿A quién de todos los que están en este auditorio les interesa que esta señora viva en paz? A nadie. Solo a ella. ¿Ya? Pero si nosotros estamos esperando que cambien los demás para yo cambiar, vamos a estar siempre en problemas. Ahí está la diferencia. Lo que hagan los científicos, toda la locura en la que nos metan, sabemos. Lo van a seguir haciendo. ¿Quién para esto? No sabemos. ¿Qué interés hay detrás de esto? Tampoco lo sabemos. Entonces, tenemos que estar claros que la lógica de este planeta está al revés. La gran pregunta que yo le haría a quienes están detrás del colisionador de hadrones, porque nadie sabe quién está detrás de esto, es ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Porque esa tiene que ser siempre la pregunta. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué buscamos? Alguna vez cuando dábamos hace 20, 25 años las conferencias de los ovnis, una persona se paró, me acuerdo claramente, y me decía, bueno, los ovnis existen, y le digo, bueno, estas naves están tripuladas por extraterrestres. Bueno, los extraterrestres existen, y le decía, bueno, y los seres extraterrestres cohabitan con nosotros en el espacio, están en un sistema solar. Bueno, cohabitan con nosotros, y le digo, bueno, y ellos forman parte de un sistema diferente en el entorno cósmico al cual ya dice, nosotros pertenecemos al entorno cósmico, y entonces seguía así, y yo le seguía dando explicaciones, ¿no? Y al final llegó un punto en que me tomó 20 años en resolverlo. ¿Y cuál es ese I? Ese I es que nosotros tenemos que entender nuestra propia realidad, porque los extraterrestres tienen lo suyo y nosotros los terrestres tenemos lo nuestro, y ese es el problema a resolver, pero de cada uno. Tenemos otra pregunta. Sí. Buenas noches. Vamos allá. Sí. Buenas noches. Yo leí un pequeño libro que se llama Yo visité Gamines. Allí Joseph Ibrahim, claro, es bastante viejo. Y ahí habla de ciertas tecnologías que muchas veces al momento todavía no sabemos. La pregunta es, ¿hay evidencias quizás o se sabe algo de personas que hayan viajado con extraterrestres
o hayan regresado de otros planetas o de otro sistema, alguna cosa. He escuchado de personas que dicen que han viajado, incluso en el Perú tenemos a un personaje muy conocido que dice: me llevaron, conocí tipo Ganímedes, otros satélites, otros planetas, pero con los que sí he conversado más seguido es con personas que han tenido contacto y sigue manteniendo contacto con seres extraterrestres. Dice, ahí en el Perú tenemos un personaje que conversa con alienígenas y le dicen: tal día, a tal hora, te vamos a visitar en el Perú, o vamos a estar en tal sitio. Y es tan certera su información que él llama a Brasil, donde hay otro promotor de visitas OVNI, que llena un avión de brasileros y se viene a Perú para esa fecha y van. Y los $3,000 que pagaron no los perdieron, porque ese día estuvo el OVNI encima y lo vieron todos, firmaron y se regresan a su país. Te digo: oye, ¿cómo lo haces? Me contactan. Son amigos y me dicen: oye, de acá en 2 meses a las 4 de la tarde en tal sitio va a aparecer mi nave. Es decir, 4 meses antes coordinan en Brasil, viene todo el equipo turístico y se van a ver. Entonces digo: qué increíble tu historia. Me dice: así es, y hay un montón de eventos que nos dan, ¿no? Conocí a este personaje en una invitación que me hizo el hermano Antonio Córdoba el otro día a un congreso ahí en Perú. Este señor se llama Asís, ¿verdad? Asís. Y lógicamente el día de mañana, mis queridos amigos, va a estar compartiendo con nosotros una persona que tuvo un encuentro con un ser, yo le llamo ultraterrestre. Durante 3 años cohabitó con él en su casa y escribió 4,000 rollos de los que están exhibidos afuera. Afuera nomás tenemos 40 en exhibición, pero él es depositario de 4,000 rollos. Así es que el día de mañana quedan todos invitados a esta conferencia. Agradecería un aplauso para el comandante Óscar Santamaría, que nos acompañó hoy día. Gracias a todos por venir, los esperamos mañana. Buenas noches, comandante, por favor. Gracias, comandante. Las personas que me pidieron que les firme el librito, ahora voy a estar afuera un rato para hacerlo. Gracias.